Y dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Para las personas que toman nota, la prédica de hoy tiene por título: los pies en el suelo, la mirada en el cielo. Los pies en el suelo, la mirada en el cielo. Hay algunas personas que vinieron hoy por primera vez, y yo quiero de bienvenida darles un obsequio. Entonces, por favor, ayúdenme allá con Vanessa, con Yuleima, enseguida Vanessa, con Fernando y la señora, una, y Josué. Ok, y Jorge. ¿Quién es Jorge? Levante la mano, Jorge. Ok. Auxilio. Paola, se la debo. Muy bien, es un obsequio y espero que esa Biblia sea el manual de vida en adelante para sus vidas. Quiero pedirles que me acompañen. Como ya tienen la Biblia, pueden estrenarla. Acompáñenme por favor al libro de Colosenses en el capítulo 3 y vamos a leer el versículo 2. Colosenses capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tenemos, iglesia? Colosenses capítulo 3, versículo 2. Dice: concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora leámoslo juntos. Vamos a leerlo juntos, con voz audible. Concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cierren sus ojos y oremos. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias por estar en nuestras vidas. Presentamos ante ti nuestro corazón. Quizás, Señor, estamos distraídos en muchas cosas. Quizás nuestra mente no está aquí, mucho menos nuestro corazón. Pero te pedimos que seas tú inundándonos con tu espíritu. Renunciamos a todo lo que podamos levantar como barrera para tener una conexión contigo y declaramos que esta mañana tendremos un encuentro personal contigo, Señor. Toca el corazón de cada uno, Señor, de los que aquí estamos. Quita los corazones de piedra y coloca corazones sensibles. Haz algo especial esta mañana, Señor. Te entregamos todo lo que somos. Yo de mi parte, Señor, te entrego mi vida, mi corazón, te entrego mis labios, todo mi ser, Señor. Te ruego que me limpies y me permitas ser un instrumento útil y agradable a ti. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Concentren su atención en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, y no en las de la tierra. Sin embargo, yo quiero pedirles que hagamos una reflexión. Nuestra atención normalmente está en las cosas del cielo o normalmente está en las cosas de la tierra. Sin embargo, lo que el Señor nos dice es: concentren su atención en las cosas de arriba, del cielo. Es muy normal que estemos pensando en nuestras necesidades, en nuestras preocupaciones, en nuestros proyectos, en nuestras iniciativas, pero descuidamos las cosas del cielo. Las cosas del cielo las tomamos en cuenta dentro de una cotidianidad religiosa. Y esa cotidianidad religiosa realmente no me conecta con el cielo, no me conecta con Dios. Porque es simplemente una cotidianidad, es religioso. Puede ser en la iglesia católica, como puede ser en la iglesia cristiana, como puede ser en cualquier iglesia. Simplemente, si estoy concentrado en las cosas de la tierra, mi prioridad no son las cosas del cielo. Y en consecuencia, no tengo la conexión que necesito. Hay una pregunta muy particular y es:
si tienes miedo de morir. Leía la historia de alguien que le preguntaron, ¿tienes una relación con Dios? Y dijo, pues no sé. ¿Por qué? Pues Él está, pero no sé. ¿Y tú qué piensas de la vida? Bien, hay que vivirla. ¿Tienes miedo de morir? Pues no. ¿Y por qué? Porque si muero, pues me muero y se acabó y ya. Ok. ¿Crees que eres una buena persona? Yo creo que sí. Ok, es difícil que alguien diga que cree que es una mala persona. Es difícil. ¿Has jurado en vano? Quizás alguna vez. ¿Has dicho alguna mentira? Quizás pequeña. Sí, 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 seguramente he dicho muchas mentiras. ¿Has tenido malos pensamientos? Sí, 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 sí. ¿Y con tu mente has pecado pensando en otras personas? Sí, sí, creo que sí. Quizás muchas veces. ¿Hay gente que no perdonas? Bueno, normalmente perdono, pero sí, hay algunas personas que no merecen el perdón. Pero que las perdone Dios. Y en ese caso, vuelve a contestarme, ¿crees que eres una buena persona? Porque la palabra de Dios dice que si mientes, eres un mentiroso. Y que los que mienten, pues están adorando a Satanás. Cualquier mentira, ¿sí? Y de igual manera, si has tenido rabia, si tienes odios y no los has logrado sacar de tu corazón, si tienes baja autoestima, si tienes pensamientos inapropiados, actitudes inapropiadas, eres una buena persona. Entonces, frente a esta reflexión, contestó, quizás no, no tanto, pues no como yo creía. Y si te mueres, ¿qué crees que va a pasar contigo? Pues no lo sé. ¿Qué pasaría contigo si te mueres? ¿Crees en el cielo? ¿Crees en el infierno? Es como que estés en un avión y te lances sin paracaídas. ¿Lo harías? Seguramente que no. Entonces, si vives y no tienes una relación con Dios, estás haciendo exactamente lo mismo. Estás dispuesto a pasar por circunstancias difíciles. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, en el versículo 12, Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 12. Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Leamos desde el versículo 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. ¿Quiénes eran los fariseos?
Los fariseos eran los sacerdotes, los maestros, las autoridades de la iglesia, y ellos juzgaban a Jesús porque estaba compartiendo con personas pecadoras. Sin embargo, igual que la persona de la historia que acabamos de leer, los fariseos seguramente pensaban que eran buenas personas. Pero en ese creer que eran buenas personas no tenían la posibilidad de ver a Jesús, no tenían la posibilidad de reconocer a Jesús. Eran envidiosos, chismosos, calumniadores, ambiciosos. Por eso Jesús dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y los califica de sepulcro blanqueado. Un sepulcro es una tumba. Y hace una descripción más fuerte, ¿no? Cueva de gusanos. Entonces dice que los fariseos son como gusanos moviéndose, comiendo un cadáver. Ellos estaban juzgando a Jesús. Lo divino, lo hermoso, lo sublime, lo celestial, es del cielo. Para nosotros, ¿qué tanta importancia tiene? Yo quiero que pensemos en la trascendencia y la importancia de lo sublime y de lo especial. Quiero pedirles, por favor, que mire a la persona que tiene a su lado. Bueno, usted está con la esposa, ya, usted mira a Dani. ¿Qué hace mirando a la esposa de César? Mire a la persona que tiene a su lado y dígale, oye, hagamos todo lo posible para que Dios nos hable. Amén. Muy bien, presten mucha atención, les agradezco que todo celular que esté prendido lo apaguen. Si con Dios quieres hablar, el celular debes apagar. Si hay niños y el niño, el bebé, tiene incomodidad, por favor, de inmediato llévenlo a la zona de los bebés. Como queremos que Dios nos hable, presten mucha atención porque esto que vamos a tocar es muy importante. La presencia de Dios se nos volvió cotidiana. Es más, miren, cuando usted conoció a los casados, levanten la mano los casados y casadas. Ok, cuando ustedes conocieron a su pareja, ustedes se fueron enamorando poco a poco. Y salían con su esposa, su esposo, en el caso de las mujeres, y pasaban 2, 3 horas, comían un helado, comían pizza, no sé, caminaban por ahí. Luego duraban despidiéndose 1 hora, o me equivoco. Y cuando llegaban a casa, de una vez llamaban. ¿Todo bien? Sí, todo bien. De verdad que fue muy chévere estar contigo. Sí, me encantó. El tiempo pasó volando. Sí, nos hizo falta un rato. Me faltó decirte algo. Te amo. Sí. 40 minutos más tarde. Pues sí. Pues sí. ¿Qué más? No. Pues bien, ¿y qué? Dime tú. No veo la hora de que sea mañana para que nos volvamos a ver. Yo también. Ay, tengo que colgar. Ya la batería se está apagando. Qué rabia. Pero si quieres, cuando cargue te vuelvo a llamar. No, tranquilo. Yo también tengo que dormir. Pero mañana nos vemos temprano. Ok. ¿Cuelga tú? No.
Cuelga tú. A ver, a la 1, a las 2 y a las 3 y colgamos. Y contaban 3. Tramposa, no colgaste, no colgaste. ¿Fue así o no fue así? Pero se casaron. Ya ella lo escuchó roncando. Ya le vio las mañas. Él a ella también. Ya llevan tiempo. Por la noche no la llama para decirle cómo estás. Es más, la tiene al lado y se voltea. ¿Por qué? Y no es que no la ame, es que se volvió cotidianidad. Está ahí. Y la única manera de que volviera a despertarse esa pasión es que no estuviera. O cuando viaja y se ausenta por un tiempo, ¿cuándo va a volver? Esta casa no es igual sin ti. Y no es porque lave los platos, ni porque cocine, ni porque tenga la ropa vuelta un desastre. Es que te extraño. Pero cuando se nos vuelve cotidiano, pierde la majestuosidad. Ahora, eso nos pasa con Dios. Y Dios se nos vuelve algo cotidiano. Y entendemos que las cosas de Dios son divinas, pero, o sea, Él y yo. Él me entiende y yo lo entiendo. Él conoce mi corazón. No sé si ustedes han escuchado eso antes. Pero si tú eres totalmente honesto, tu relación con Dios es una relación seria, valedera. Existe en este momento perdida, pero existe el arca del Señor. El arca es un cofre de madera cubierto en oro. ¿Sí? Contiene las 2 tablas de piedra que el Señor le dio a Moisés con los mandamientos. También contiene la vara de Aarón y una vasija del maná. Ese mueble, ese arca es del Señor y representa la presencia de Dios. Y para los judíos era muy, pero muy importante el arca. Era tan importante que allí ellos sentían que estaba la presencia de Dios. Habían condiciones, no se podía tocar. Pero la gente oraba, clamaba, porque lo más cerca que podía estar de Dios era el arca. Y alguna vez, en medio de la conquista de la tierra prometida, ellos tenían mucho temor de perder la guerra con los filisteos. Y entonces, para animar al pueblo, llevaron el arca. Y ellos sentían, si está el arca aquí, está Dios. Y cuando llegó el arca, empezaron a gritar con un furor, con una alegría, así como ustedes estaban ahorita: alabo a Dios, alabo, así, con esa misma pasión. Y hasta más duro, porque gritaban tan duro, que al otro lado del campo donde estaban los enemigos preparando para la guerra, decían: ¿qué sucede? La tierra tiembla. Y alguien dijo: los judíos trajeron el arca de su Dios. Y algunos filisteos dijeron: ahora sí estamos graves, su Dios es muy poderoso, su Dios los sacó de Egipto, su Dios acabó con el faraón y toda su corte, su Dios ha hecho cosas extraordinarias, va a destruirnos. Pero entre los filisteos, algunos empezaron a gritar: tenemos que dar la batalla, hemos tenido a los judíos como esclavos y si ahora nos rendimos, ellos nos tendrán como esclavos, vamos a dar la batalla. Y se llenaron de fuerza, fueron, dieron la batalla y mataron muchos judíos. Y tomaron el arca para ellos. Y ellos, cuando se llevaron el arca, dijeron: ahora tenemos el poder de este Dios. Los judíos que sobrevivieron huyeron, abandonaron el arca. Ellos, los filisteos, se llevaron el arca y la colocaron en una ciudad. Y inmediatamente empezó
a decaer esa ciudad de una forma impresionante y la gente empezó a morir, le salían tumores y morían. Entonces, al darse cuenta que era por la presencia del arca, dijeron: el Dios de los judíos nos está castigando, tenemos que sacar el arca. Y la llevaron para una parte y allá tampoco la querían, porque donde llegó también empezó a pasar cosas terribles. No, dejemos el arca, que la agarren los judíos. Y dejaron el arca. Dice en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7. Vamos a leer el versículo 1 y 2. Los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Es decir, el arca fue en la casa de un hombre. Este hombre era un levita. ¿Qué significa levita? Levita significa que era de los hombres encargados del templo, de cuidar el templo, de las cosas sagradas. Era de la tribu de Levit, dedicado al servicio en el templo. ¿Ok? 20 años duró el arca en la casa de este hombre. 20 años. Era siervo, era un siervo, era siervo. Presten atención, esto es profundo. Es decir, era alguien que estaba dedicado a servirle a Dios. ¿Sí? Este hombre y su hijo había sido encargado, lo consagraron, te consagramos para que te encargues. Y pasaron 20 años, pero no pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. ¿Y cuánta gente hay que está en las iglesias metida, que va a misa todos los días, que le sirve de todas las formas, pero sus vidas no reflejan la presencia de Dios? No pasa nada. Se han convertido en momias. Momias con título de santidad. ¿Cuánta gente hay por el mundo que no tiene la relación con Dios que debería tener? Se pierde la santidad. No pasó nada. 20 años. 20 años. Dice en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Aquí entra David. Dice: una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar de allí el arca de Dios sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y se la llevaron a la casa de Abinadab. Se la llevaron de la casa de Abinadab, donde tenía 20 años, que estaba situada en una colina. Usa y Agio, los hijos de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agio iba delante del arca mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban delante del Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de las arpas, liras, panderetas, lirios y címbalos. Al llegar a la parcela de Necón, los bueyes tropezaron, pero Usa
extendiendo las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa. No era permitido tocar el arca. Porque se atrevió, lo hirió de muerte y ahí quedó muerto. David se enojó. Pero dice en el versículo 11, como el arca del Señor permaneció 6 meses en la casa de Obed-Edom. Debido a lo que sucedió, decidió David, no, dejemos el arca mejor aquí, eso está como muy peligroso moverla. Le dio miedo y la metieron en la casa de Obed-Edom. Y ahora vamos a mirar quién era Obed-Edom, porque cuando hablamos del anterior personaje que era Abinadab, él era un levita, siervo del Señor, perteneciente a los judíos. Pero Obed-Edom era filisteo. ¿Qué significa filisteo? Que era del pueblo archienemigo de los judíos. Hoy día son los palestinos y siempre han sido archienemigos. Entonces Obed-Edom le plantearon guardar el arca en su casa porque estaba ahí cerca. Ve, ahí está la casa, metamos el arca ahí porque con esta situación tan delicada el camino está malo. No, terrible. Y cuando le dijeron a Obed-Edom que si podían guardar el arca, y él sabía lo que acababa de pasar, la tocó, inmediatamente murió. Pues dijo, no, yo la recibo. Si alguno tiene sueño, dígale al diablo que tiene al lado, no me arrulle. Dígale, no me arrulle, porque él quiere que no escuche la palabra. ¿Ok? Muy bien. Estaba en la casa de Obed-Edom. Y entonces él la recibió, este filisteo. Quiero que sepan que él era de Gat. Gat era el mismo pueblo de Goliat. Eran parceros. Los pueblos no eran tan grandes, entonces tenía que conocer a Goliat. Es decir, eran enemigos. Sin embargo, en la casa de él metieron el arca. ¿Y qué pasó cuando la metieron? Como él la recibió con alegría y él pensó, estoy recibiendo la presencia del Dios de los judíos, y en lugar de sentir temor o en lugar de sentir otra cosa, adoró. Al día siguiente, todo el mundo empezó a notar que todas las cosas de él se volvieron buenas, que su familia mejoró, que el campo de él prosperó de una manera impresionante. Pero él solo la tuvo 3 meses, y en 3 meses fue una transformación tan grande que David dijo no. Todo el mundo comentaba, desde que el arca entró a la casa de Obed-Edom, empezaron a suceder cosas extraordinarias. Han progresado, esa gente ha cambiado, esa gente es diferente, esa familia está llena de gozo. Entonces, a raíz de esto, David dijo, hay que ir por el arca. Y fue y se la llevó. Y quiero que tomen en cuenta algo, ¿no? Que David frente al arca danzaba. Y no danzaba en un sitio cerrado, ¿no? Porque si nosotros aquí levantamos las manos y adoramos, ¿qué ocurre? Pues aquí estamos encerraditos. Aquí nadie nos ve. Pero usted imagínese que dijéramos, vamos a hacer esta danza caminando por el acero y vamos a llegar hasta la plaza de banderas, todos danzando y diciendo, Señor, te amo, Señor. Quizás, no, quizás dirían, bueno, vayan, yo les hago barra, yo invito las gaseosas, yo invito el agüita, allá los espero con empanadas. Pero es que me duele mucho la rodilla, entonces me queda muy difícil danzar. David se quitó incluso la ropa cuando danzaba al Señor.
Se quitaba la ropa y danzaba en ropa interior, adorando a Dios, porque amaba a Dios. Por eso dicen que David era un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, a pesar de que David hizo tantas cosas malucas. Porque David fue terrible. Mire al que está al lado, mire al que está al lado y piense o dígale: tú eres terrible, tú eres terrible. Mírelo, 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 mírelo y mírelo. Tú eres terrible. Bueno, pues déjeme decirle que eso no es nada. David fue muy terrible, porque David, un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, era perezoso, era cachón, adúltero. Si ustedes supieran la cantidad de mujeres que tuvo David, pero el caso más grave de David es con Betsabé. Fue terrible, porque no solamente estuvo con la mujer de uno de sus hombres más fieles, sino que viendo que no podía borrar su pecado porque ella quedó embarazada, lo mandó a matar. Bueno, lo mandó a matar porque lo puso en el frente de guerra. Terrible. Vuelve y mira el que está al lado y dile: tú eres terrible. Pero aún así, adoraba a Dios. Adoras a Dios. Porque ¿qué cambia la condición de la persona que eres? El hombre en su naturaleza, en su esencia, es un ser que tiene cosas sembradas que están mal. Y lo único que realmente cambia eso es la presencia de Dios. Y es necesario tener la presencia permanentemente, ser constante, fortalecer el vínculo, porque de lo contrario, pues subes y bajas. Yo no sé si tú has visto cristianos que a veces están avivados, aleluya, aleluya, y otras veces los ves así como sin Pharmaton. A mí me encantan los cristianos con Pharmaton. ¿Recuerdan esa publicidad? Con Pharmaton, sin Pharmaton, sí. Pero aquí diríamos con Cristo, sin Cristo. Y caen en una derrota terrible. Ese trabajo es el trabajo del enemigo. Entonces, ¿de qué te sirve decir que eres cristiano y congregarte en una iglesia si vives histérico, si eres grosero, si eres cachón, si faltas el respeto, si dices mentiras, si eres un sinvergüenza, si te emborrachas, si tienes malos pensamientos, si tienes uno que otro que odias? Pues de nada, de nada. La adoración a Dios cambia tu vida, cambia tu esencia. Y Dios dice: si te ocupas de mis, yo me ocuparé de las tuyas. Pero nosotros estamos pendientes de que Dios supla nuestras necesidades, porque tenemos un concepto de que Dios es un proveedor. Entonces usted hace un negocio y dice: bueno, Señor, sí, que me paguen, que me salga, que funcione. Y para eso funciona Dios. Y cuando alguien se enferma: ay, Señor, trae sanidad, aleluya, aleluya. Pero adoras a Dios, porque adorar a Dios es lo que determina el cambio, es lo que marca la diferencia, es lo que determina que tengas un corazón conforme al corazón de Dios, porque al adorarlo te conectas con Él. Si no lo adoras, no eres más que un simple religioso, muy parecido a este personaje, Abinadab. Mira al que está al lado y míralo a ver si tiene cara de Abinadab. Míralo, a ver, tiene cara de Abinadab. Un siervo del Señor que tuvo 20 años el arca en su casa y no pasó nada en su vida. Era una momia. Yo tengo el arca. Pero no era nada, no hacía nada, no pasaba nada. Ni siquiera pasaron milagros, no pasó nada. Porque era simplemente un religioso.
¿Cómo es tu vida? Abinadab. A ver los Abinadab que hay aquí, levanten la mano. Ahora sí ninguno, ¿no? Todos la bajan, que ni por accidente, ni que me voy a rascar, ¿no? Ay, Señor. Pilas con los Abinadab. Me quedo con los Obed Edom, que aún a pesar de que no era judío, aún a pesar de que no era su Dios, lo adoró y tuvo gozo de su presencia. Y yo me imagino el respeto en su casa. Ya no era un mueble como para Abinadab, un mueble más. Para Obed Edom era el arca, su casa se convirtió en un altar. Ahí está la presencia del Dios de los judíos, extraordinario. Dios representa esa presencia divina en tu vida. ¿Realmente te postras ante Él? ¿Realmente le dedicas tiempo? ¿Realmente cuando tienes la posibilidad de tomar una decisión buscas a Dios y le dices: Señor, voy a honrarte, eres lo más importante? ¿O simplemente te ajustas a los parámetros del mundo? Y el mundo dice que los que creen en Dios son obsoletos, ridículos y retrógradas, están en contra de los derechos. ¿Qué clase eres? Abinadab, Obed Edom. Obed Edom. Amén. Obed Edom. Los que llegaron temprano son como Obed Edom. Los que llegaron tarde se parecen a Abinadab. Los que trajeron la Biblia y están tomando notas son como Obed Edom. Los que no toman nota y dejan todo ahí, que entra por aquí y sale por allá, Abinadab. Mis abinaditas. ¿Cuál es el peligro de la familiaridad con lo que tenemos? Hablábamos de la pareja. Como todos los días la ves, entonces ya no te das cuenta de lo extraordinaria que es tu esposa. O en caso contrario, las esposas no ven lo extraordinario que somos sus esposos. O sea, porque ahí está todo el tiempo. ¿Sí? Miren, cuando eran novios solo pensaban: cuando nos casemos, la luna de miel no va a parar. Ahora, pues espero que no sea así, que eso pase en otras partes, ¿no? Pero ahora todo el tiempo buscas un pretexto para negarte a tu esposa o a tu esposo. Y no les estoy diciendo que se vayan a trabajar ahora, les estoy diciendo que hay que amarse, hay que amarse. La familiaridad, ahí está, ahí está, ahí está. Hay frutas que a uno le gustan mucho y cuando uno las ve, uno quiere comerlas. Pero si usted tiene 10 palos de esa fruta, se caen al piso, vaya, recoja, lléveselas, porque se familiarizó. Y eso le pasó a Abinadab. Ahí estaba el arca, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces era algo que estaba ahí. ¿Usted qué piensa? Usted piensa: yo puedo hacer lo que sea, yo puedo pecar, yo puedo fallar, yo puedo decir una mentirita piadosa de vez en cuando, que yo voy y busco a Dios y, como en Hollywood, perdóname, Señor, y fue santificado. Y por eso no tienes una relación con Dios. Dios quiere más de nosotros. Quiere un compromiso genuino. Quiere una relación estrecha. Dios quiere hablarte al oído. Dios quiere tocar tu corazón. Dios quiere que arda nuestro corazón, que arda nuestro corazón por Él. Y yo te pregunto,
Cuando escuchabas ahora, a sus pies arde mi corazón, ¿te emocionó cuando escuchas, ay hombre, olvidarla es imposible? ¿En qué momento arde más tu corazón? ¿En qué momento? Cuando gritas amén porque hay una palabra de victoria sobre tu vida, o cuando gritan gol de tu equipo. Porque yo te digo, yo he visto aquí más de uno que cuando hay un gol se levantan, gritan, saltan, les provoca darse cabezazos en el piso, dan volteretas. Pero para Dios el amén, amén, aleluya. ¿Por qué no un amén apasionado? ¿Por qué no permitir que arda nuestro corazón? ¿Por qué no entender que Dios es realmente extraordinario? No podemos permitir que se nos vuelva familiar así. O sea, él y yo, somos panas, somos panas. Eso lo crees tú. Dios piensa lo mismo. Dios piensa lo mismo. Cuando tú dices, hermano, adoramos al Señor y se movía, Dios está pensando, quizás, me has adorado y yo estoy ahí contigo. Pero de pronto está diciendo, mentiroso, falseto, hipócrita, fariseo. ¿Qué piensa Dios? Es muy importante entender que la familiaridad puede perjudicarnos. Abinadab tuvo 20 años y no tuvieron bendición, ninguna. Imagínate que la presencia de Dios está en tu casa, pero tú no estás bajo bendición. Tú estás triste. Aunque te ríes, estás como Garrito. Triste. Aunque aparentas, tu vida es una farsa. Vives de caos en caos, con tristezas. O simplemente te acostumbraste a una vida así, sencilla, ya, sin entender que Dios tiene un plan. Y el plan que Dios tiene es un plan extraordinario. Dios quiere colocar a sus hijos en lugares de honor. Pero la familiaridad. Pero cuando el arca entró a la casa de Obed Edom, al día siguiente la gente comenzó a notar que su vida, su familia y todo lo que poseían estaban bajo gran bendición. Bajo gran bendición. A veces te familiarizas con el pecado. Hay muchas cosas que tú permites porque te parecen que son normales. Decir mentiras es normal. Es más, para hacer negocios, mienten. Vas a vender un carro y le has dado 30 choques y el carro sigue chocado. Por ahí rocecitos, cositas mínimas, pero choque, así. No, mentiras. Y si dices esa mentira, eres un mentiroso. Cosas muy sencillas, muy elementales. Cuando te acercas a alguien que quieres conquistar y le dices, hermana,
estoy orando por ti. Mi corazón salta cuando te veo. Y no es el corazón el que salta. Usted está teniendo una mentira frente a esa persona, entusiasmándola, diciéndole cosas que no son. Y hay quienes tiran el anzuelo a todas las hermanas. Parece que el corazón les salta con todas. A ver cuál cae. Mentiroso. Mentiroso. Lo que digas tiene que ser genuino. Lo que digas tiene que ser real. Cuando te acostumbras a las cosas buenas, no puedes ver con asombro lo que son. No puedes ver con asombro lo que son. A veces vas a la iglesia y ves que una vida se restaura y, uy, sí, chévere, pero no te asombra, ¿sí? También te puedes acostumbrar al pecado, pero cuando te acostumbras al pecado no lo puedes ver. El que está acostumbrado al pecado no lo puede ver, porque está ahí el pecado, es normal, ¿sí? Por ejemplo, los adúlteros, ellos, normal, uno al año no hace daño. Y los fornicarios, el fornicario dice, pero ¿para qué Dios me dio esa sensibilidad tan profunda? ¿Para qué Dios me hizo tan débil? Pues no, se acostumbra, lo acepta, se vuelve permisivo. La familiaridad causa este tipo de cosas y la gente se acostumbra a vivir de manera equivocada. Produce incredulidad. Y miren que Jesús se presentó en su pueblo, con su gente. Acompáñenme por favor al libro de Mateo. Y vamos a leer en el Evangelio de Mateo en el capítulo 13, en el versículo 53. Dice, un profeta sin honra es el título. Cuando Jesús terminó de contar esta parábola, se fue de allí. Mateo capítulo 13, versículo 53. Al llegar a su tierra, comenzó a enseñar a la gente en la sinagoga. Se fue para la iglesia a enseñar. ¿De dónde sacó tal sabiduría y tales poderes milagrosos? Decían maravillados. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacob, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo, en todas partes se honra a un profeta menos en su tierra y en su propia casa. Por la incredulidad de ellos no hizo allí ningún milagro. Claro, a nosotros nos venden un Jesús que nació de María, que era virgen y ungido, pero aquí lo conocían. Conocían a los hermanos, a los otros hijos de María. Conocían a José, el carpintero, que figuraba como su padre. ¿Qué va a ser ese? No es nadie, no es nadie, no es nadie. Lo desconocieron por completo. Produce incredulidad, produce pérdida de alegría. No eres lleno de gozo. Vuelvo y repito, hay gozo para cosas. Yo veo en redes sociales algunas personas que salen y se graban y ponen una cara. A mí me encantaría ver que en tus redes sociales publicaras
Yo amo a Jesús. Estoy feliz de tener una relación con Dios. Necesito que arda mi corazón de pasión por Él. Que arda mi corazón. Que arda mi corazón. Dice en el Salmo 68, Salmo 68, versículo 3. Salmo 68, versículo 3 dice: pero que los justos se alegren y se regocijen, que estén felices y alegres delante de Dios, que estén felices y alegres, que estén felices y alegres. Cada cosa que tú haces, ¿la consagras a Dios? Cuando tú vas a comer, le das gracias a Dios. Cuando haces un negocio, le das gracias a Dios. Cuando hay un evento importante, familiar, empresarial, le das gracias a Dios. ¿Le das el primer lugar a Dios? ¿O normalmente se te olvida? Porque sabes que ahí está y se vuelve cotidiano y pierde el poder y la gracia. Dice en el libro de Habacuc. Habacuc está en los profetas menores, está antes de los evangelios, está un poco atrás del evangelio de Mateo. Habacuc, en el capítulo 3, en el versículo 17, dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en mi Dios, mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Aun cuando las cosas no estén funcionando. Pero es normal escuchar cuando las cosas no están funcionando que la persona diga: ¿cómo vas? Nada. Grave. Grave. Obed-edom no se sentía digno, pero aceptó el honor. Tener la presencia de Dios es un honor, es un privilegio. Si necesitas que tu vida cambie, solo es en manos de Dios. Es el único camino. Él asegura: yo soy una fuente de agua viva. El que bebe del agua que yo doy no volverá a tener sed. Y te pregunto, ¿a veces te ha pasado que estás triste y te vuelve a dar tristeza a la semana o a los 15 días? Tú lo puedes llamar jaqueca o tengo que ir al psiquiatra. Tienes sed de la fuente que quita la sed, de la fuente que da paz. Eso es lo que te hace falta. Él no vio el peligro, vio la gracia. Obed-edom. La gratitud trae bendición. La gratitud trae bendición. Y tenemos que ser agradecidos con Dios. Tenemos que vivir agradecidos con Dios. Dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25. Mateo capítulo 25. Vamos al versículo 23. Dice: su Señor le respondió: hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. ¿Eres fiel con Dios? ¿Eres fiel con Dios? ¿O Dios es un genio de la lámpara para ti, que invocas cada vez que necesitas un favor?
¿Eres fiel con Dios? ¿Lo que haces es para honrar a Dios? Nuestra vida va a terminar. ¿Tendrás paracaídas cuando salgas de ese vuelo? ¿Eres fiel? Vuelve a valorar las cosas. Saca a Dios de la cotidianidad. Vuelve a asombrarte con su presencia. Vuelve a llenarte de gozo. Vuelve a experimentar esa experiencia especial que significa ir a la presencia de Dios. Vuelve a permitir que arda tu corazón. Renuncia a toda forma religiosa. Debe arder el corazón. ¡Wow! ¡Qué bonito! En estos días le preguntaron en el grupo de los jóvenes de Dreamers a los niños ¿qué te da miedo? Algunos dijeron perder una materia, perder el año, cosas propias, pero un niño dijo, me da miedo no poderle servir a Dios. Ese es el nivel que necesitamos. Que Dios realmente ocupe el primer lugar en nuestra vida. Hay una persona que he invitado mucho a la iglesia. Un día me dijo, invíteme a rumbear, y voy. Anhelaba que estuviera aquí hoy. Que tus ojos sean abiertos, que se caigan las escamas. No puedes tener una actitud distinta, solo la de Obed Edom. ¿Ustedes saben por qué se hunden los barcos? Uno pensaría porque hay mucha agua y la tormenta viene pero no es que hay mucha agua. Los barcos no se hunden por la cantidad de agua que hay a su alrededor. Los barcos se hunden por la cantidad de agua que entra en ellos. ¿Qué entra en tu mente? ¿Qué es lo que permites que entre en tu mente? ¿Qué es lo que permites que entre en tu corazón? Porque lo que inunda tu mente es lo que te hunde a ti. Dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 6. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. No se inquieten por nada. ¿Cuántas veces las preocupaciones te agobian? Preocuparse significa ocuparse antes de tiempo. Y cuando tú te preocupas, estás creando una película de algo que no ha pasado, pero que tú te imaginas puede pasar. Y eso significa que no tienes fe y que no crees en Dios. Avanza siempre en fe, creyendo, porque si te preocupas, ni una tienda vas a montar. Porque no puedes. Muévete en fe. Muévete en fe. Si tu corazón arde de pasión, tu fe está activada. Es necesario que nuestro corazón arda de fe. Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, Mateo 16.
Mateo 16, versículo 26. Dice: ¿de qué sirve ganar al mundo entero si se pierde la vida? Hay gente que conquista todo. Piensen en esos actores famosos que se vuelven tan famosos. Hay gente que los ve y grita, se hace chichi al verlos, pero ellos ganaron el mundo y perdieron la vida. ¿Cuántos de esos actores terminan suicidándose? Hay una mujer que yo creo que todos la hemos escuchado, Whitney Houston. Su voz extraordinaria. Ella empezó cantando en una iglesia y era tan espectacular su voz, tan agraciada, que empezó a considerar su fama y empezó a cantar otras canciones y terminó cantando en el mundo. La canción de la película El guardaespaldas. Sin embargo, terminó en las drogas. Murió como una indigente, habiendo alcanzado la fama del mundo. Perdió la vida. Pero qué rico cuando estás lleno de gozo, lleno de la paz, lleno de Dios. Y en el Evangelio de Juan, Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, dice en el versículo 10: el ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y aquí yo quiero pedirles que hagamos una reflexión. ¿Tienes vida y la tienes en abundancia? ¿O tienes fama de estar vivo pero en realidad estás muerto? ¿Vives en gozo? ¿Arde tu corazón por Dios? ¿Te da más pasión hablar de Dios que hablar de política, que hablar de farándula, que hablar de bobadas? ¿Realmente has vencido el mundo? ¿O el mundo te tiene bajo control? Esta mañana estás aquí por un propósito especial. Unas personas que están acá, algunas, quizás las habían invitado otras veces, y esas veces no vinieron, pero hoy están aquí. Es porque hoy Dios quería hablarle, porque hoy Dios quería decir: has convertido mi presencia en algo tan cotidiano que ya no te asombra. Ya no te emocionas de mi presencia. Ya no te parece sobrenatural que me acerque a ti, sino me has convertido en un mueble que está en tu casa, que está en alguna parte que tú has decidido. Por favor, cierren sus ojos. Los pies en el suelo y la mirada en el cielo. Apaguen luces, por favor.
Padre, te damos gracias esta mañana. Gracias. De manera especial esta mañana queremos pedirte perdón. Queremos pedirte perdón porque no estás en nuestra vida. Paren esa música, por favor. Alguien que venga al teclado. Queremos pedirte perdón, Señor, porque nuestra vida no te honra. Porque te tenemos como un mueble. Porque no arde nuestro corazón quizás por tu presencia. Porque simplemente te has vuelto tan familiar que se has convertido en una figura permisiva, sin gloria, a quien usamos o en quien nos escudamos para presumir de santidad. Perdónanos por ser indiferentes, porque estando aún en esta oración, quizás nuestra mente está inundada de pensamientos distintos, totalmente mundanos, porque no nos sorprende nada de lo que viene de ti. Padre, gracias. Gracias porque aún a pesar de nosotros ser así, tú nos miras con agrado. No lo merecemos. Y yo esta mañana quiero pedirte, Señor, que toques el corazón de todos los que aquí estamos. Que derrames una bendición especial y sobrenatural. Que hagas que nadie pueda salir de este lugar de la misma manera como entró. Yo te pido, Señor, que instruyas el corazón de manera contundente. Te ruego, Señor, que ningún siervo permanezca como siervo si no tiene la capacidad de honrarte, de adorarte. Te ruego, Señor, que avives aquellas personas que le sirven a la ciudad para que te honren con todo lo que hagan. Te ruego, Señor, que todo don que hayas regado, entregado, derramado sobre cada persona sean dones para honrarte a ti, Señor. Te ruego, Señor, que en el corazón de todos y cada uno de nosotros esté la certeza absoluta de servirte por amor, sin ningún interés. Que nadie pueda concebir el servicio a Dios como un negocio. Padre, aquí estamos, necesitando que arda nuestro corazón por ti. Necesitamos vivir asombrados por cada cosa que haces. Necesitamos ser sensibles a tu voz y anhelar tu palabra. Necesitamos tener la voluntad y la fuerza para congregarnos disciplinadamente, para poder dar gratis lo que tú nos has dado, Señor, para poder servir, para poder abrazar, para poder aconsejar, para poder ser simplemente referentes. Ayúdanos a hacer una luz, Señor. Que esa cinta que hoy nos amarraron, Señor, se convierta en un símbolo de cambio. Padre, gracias por este lugar.
Yo bendigo cada persona que se dispuso esta mañana para venir a escuchar tu voz, Señor. Y que nadie salga sin encontrar respuestas esta mañana. Padre, te entrego la necesidad, la enfermedad, la tristeza, la angustia, el proyecto, el sueño, el anhelo de cada persona que esta mañana se encuentra acá. Y yo te ruego que una unción especial y sobrenatural descienda sobre todos. Que al salir de acá, Señor, cada uno pueda sentir el gozo de tu presencia. Y quizás al caminar hacia casa pueda decirle a quien le acompaña: ¿acaso no ardía mi corazón de notar la presencia de Dios? Gracias, Señor. Gracias por esta mañana, por este tiempo. Te entregamos todo lo que somos. Te rogamos que bendigas esta semana, esta ciudad, este país, Señor. Lo reclamamos para ti. Te pedimos, Señor, que toda autoridad se postre ante ti, aún los que se hayan declarado tus enemigos, Señor. Y nos comprometemos a entender que tú funcionas con tus amigos. Queremos ser leales contigo, Señor. Padre, bendice este país. Reclamamos tu presencia en este país, Señor. Oramos por el mundo y de manera especial, Señor, por la guerra que se ha desatado en el Medio Oriente. Ayer inició una confrontación directa entre Irán e Israel y tristemente se presume como el inicio de una tercera guerra. Oramos para que tú apacigües, Señor, para que tomes el control, para que nos guardes, que las situaciones no se nos vuelvan tan cotidianas que no nos demos cuenta de lo que está pasando. Pero tu palabra dice: si mi pueblo se humilla y ora, yo cambiaré su suerte. Y yo convoco, Señor, a esta iglesia que se humille y ore, porque anhelamos que nos mires con agrado, que apacigües los vientos violentos, Señor. Padre, te amamos, te bendecimos y te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y es bajo la guía, la dirección y la unción de tu Santo Espíritu, de quien te pido, Señor, que nos vayamos llenos, aún aquellos que no te han reconocido, Señor, sean llenos del Espíritu Santo, Señor. Que estén pasando cosas sobrenaturales ahora mismo, Señor. Que estés moviéndote en la mente y en el corazón de cada persona presente, Padre. Gracias. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos y te oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.